¿Qué es la Revolución Cubana? Todo parte en el año 1868 con la Guerra de los 10 años en Cuba, que es producida principalmente por causas económicas. La economía cubana se sustentaba principalmente con la industria azucarera, siendo sus mayores inversionistas Estados Unidos y España. En 1878 se pone fin a la guerra con el Pacto San Juan. Este era un pacto que abolía la esclavitud. Sin embargo, España no respeta el acuerdo. José Marín y Máximo Gómez, con la ayuda de Estados Unidos, inician una lucha para la liberación de Cuba. En 1898 se establece la derrota de España, asunto que queda plasmado en el Tratado de París. Estados Unidos se aprovecha de la situación de desprotección en la que se encuentra Cuba y se radica ahí hasta 1901. En 1905, Estados Unidos introduce la denominada Enmienda Plant, que es el derecho de Estados Unidos para intervenir militarmente en la isla. Estos fueran tanto en enfrentamientos internos o si habían conflictos de Cuba con otras naciones. Es decir, Cuba era un dominio militar de Estados Unidos. Mientras tanto, en Cuba existían numerosos disturbios sociales. El primer presidente fue Tomás Estrada Palma, quien, tras ver la crisis interna en la cual Cuba estaba sumergida, decide pedir ayuda a Estados Unidos, y son ellos los que la administran hasta 1909, cuando es elegido presidente el general Gómez. Más tarde, en 1913, el general Mario García Menocal es nombrado presidente. En 1926 se produce una nueva crisis económica en Cuba, lo que facilita la llegada al poder del general Machado, quien era apoyado por Estados Unidos. Convierte su gobierno en dictadura hasta 1933, donde sargentos y estudiantes se alzan al poder, al mando de Fulgencio Batista, quien fue presidente en 1939. Pero en 1944 es apartado del poder y organiza un golpe militar o golpe de Estado en 1952, donde impone su dictadura. Fulgencio Batista convierte a Cuba en una especie de isla turística corrupta donde iban los empresarios más ricos de Estados Unidos. Luego, en 1956, revolucionarios nacionalistas, entre ellos Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, quisieron cambiar la situación de Cuba e inician una lucha guerrillera, en la cual contaban con gran apoyo del pueblo. Y Batista cae del poder en 1959. Ellos tomaron medidas como la nacionalización de la industria, cerrar casinos e implementar campañas de alfabetización, entre otros. Estados Unidos se sintió ofendido por lo que ocurría en Cuba y tomaron medidas como el bloqueo económico de Washington, la suspensión de la compra de azúcar a Cuba, etc. Con esto pretendían instaurar el miedo y provocar presión para que Cuba se rindiera ante Estados Unidos. Sin embargo, Fidel Castro pide ayuda a la nación comunista de la URSS. Esta situación molesta aún más a Estados Unidos y la CIA, que era la policía estadounidense, y los anticastristas opositores a Castro, exiliados de Cuba, realizan una invasión militar y desembarcan en la zona de Bahía de Coínos en 1961, con el propósito de derribar el régimen de Fidel Castro, pero fracasan. La URSS, quienes les habían entregado todo el apoyo a la isla de Cuba, instalan misiles que apuntan hacia Estados Unidos, lo que provoca la crisis de los misiles de 1962. Estados Unidos bloquea la isla de Cuba y prohíbe la instalación de misiles, a lo que la URSS accede. En 1991, tras la caída del muro de Berlín, la URSS se retira de Cuba militarmente. El régimen de Fidel Castro sigue hasta el día de hoy, apartando a la isla de Cuba del mundo con una dictadura comunista.